Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 554 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Boletín monográfico, pseudoterapias y pseudociencias. 1. El gobierno catalán abre un expediente al encuentro pseudocientífico sobre el cáncer. Fuente, varios medios. La Consejería de Salud de la Generalidad de Cataluña, España, ha abierto un expediente informativo y está evaluando los contenidos de un acto que se celebró el pasado 13 de enero en Barcelona bajo el título Un mundo sin cáncer. Lo que tu médico no te está contando, tal como han informado a Europa Press fuentes del departamento. Informamos sobre este encuentro en el número 551 del Boletín Infories. El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, COM, criticó este acto y lo llevó a la Generalidad porque consideró que era pseudocientífico, y que su título cuestionaba el papel del médico, tras lo que la Generalidad anunció que activaba el procedimiento de inspección y que iría el sábado al acto. La Dirección General de Ordenación Profesional y Regulación Sanitaria de la Consejería abrió un expediente informativo del acto para valorar qué medidas se tendrían que tomar, en caso de que su contenido o las informaciones que se deriven pudieran generar confusión o engaño sobre la enfermedad oncológica y su tratamiento. De momento, todavía no se está en condiciones de hacer ninguna valoración al respecto, ya que tanto la investigación como el estudio de los datos que se recogieron están siguiendo su curso, han apuntado las citadas fuentes. El COM pidió la colaboración de la Administración, medios de comunicación y otras entidades e instituciones para evitar la realización y difusión de prácticas que generen confusión o engaño en los ciudadanos sobre salud, sobre todo ante la vulnerabilidad de pacientes con cáncer. Polémica posterior. Sin embargo, la llamada del COM no ha tenido todo el efecto deseado, según informa el medio especializado Con Salud, ya que finalmente el encuentro entre los supuestos expertos que animan a los pacientes con cáncer a seguir pseudoterapia se celebró con total normalidad. Desde la Consejería de Salud de Cataluña se anunció que enviarían inspectores al acto para asegurarse de que no se produjera ninguna manifestación o similar contra la salud pública, pero después no se ha hecho mención alguna al respecto y la organización médica colegial tampoco ha abordado el asunto. Tan solo un especialista del Instituto Catalán de Oncología, ICO, ha compartido con contundencia las críticas de las que partió la polémica a través del COM. Lo ha hecho a través de Twitter manifestando su indignación al respecto y en defensa de la profesión médica. Es el Dr. Joaquín Bosch Barrera, quien escribía un primer tuit explicando que, a raíz de este congreso me gustaría abrir un hilo sobre lo que tu naturópata no te está contando. A partir de ahí este especialista compartió en la red social una serie de informaciones en las que argumentaba por qué los tratamientos contra el cáncer deben tener una evidencia científica. De la homeopatía y otras sandeces pseudopsicológicas y a ni me molesto a discutir porque no tienen ninguna mínima solidez y son puro engaño, concluye. Asimismo, este experto subraya que lo que más me indigna es que aprovechen mis trabajos para defender sus teorías pamies mesita, sin contar que lo que él propone, ingerir semillas, ya se ha demostrado que no sirve porque la silibinina de las semillas no las absorbe nuestro cuerpo. Pasividad de las administraciones públicas. Afirmar que un cáncer se produce por desequilibrios emocionales es algo que no tiene base científica alguna, señala Teguaico Pinto en El Diario. Sin embargo, el Hotel Barceló Sans de Barcelona acogió la celebración de un evento en el que una serie de personajes hacían afirmaciones como esta o daban consejos disparatados sobre cómo afrontar un cáncer. Ponían en duda la eficacia de algunos de los tratamientos actuales, como la quimioterapia, ante el asombro y la indignación de la comunidad científica y médica. No fue un caso aislado. Según el recuento que hace la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, APTP, se celebran cientos de actos similares. No es que no haya herramientas legales para tratar de impedir la difusión de información científica perjudicial para la salud, pero existe cierta pasividad en las administraciones sanitarias, según cuentan los expertos.
Hay muchísimos estudios publicados sobre este tema y la conclusión es unánime: no se puede decir que haya aún ningún tipo de cáncer que esté provocado por un evento traumático o estresante, explica el diario.es el Dr. Miguel Ángel Seguí, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM. Bastante tiene un paciente con sufrir una enfermedad grave como para encima decirle que la culpa es suya porque no gestionó bien un problema personal. Me parece algo totalmente retrógrado, además de doloroso para el paciente. La afirmación sobre el origen emocional del cáncer la deslizó durante el evento Chumari Alfaro, personaje que durante décadas ha ofrecido consejos de salud en programas de televisión de prácticamente todas las cadenas generalistas. En un momento de su charla, 3 mujeres cuyas hijas tienen cáncer de mama preguntaron qué podían hacer. Nada, fue la respuesta de Alfaro: solamente tomando conciencia del cáncer de pecho que tienes en la mama izquierda, este mejorará. Este tipo de teorías pseudocientíficas basadas en una supuesta interacción entre mente y cuerpo han sido calificadas por la Organización Médica Colegial como las más peligrosas de las propuestas pseudoterapéuticas. La mayoría parte de lo que se conoce como Nueva Medicina Germánica, un movimiento que ha sido calificado como secta en varios países europeos y cuyo creador, Reich Wertheimer, fue varias veces encarcelado por las muertes de sus pacientes tras instarles a rechazar el tratamiento e incluso los paliativos. La SEOM no ha sido la única en posicionarse contra este evento. Profesionales e instituciones científicas y sanitarias de todo tipo se hacían eco en redes sociales de la denuncia que el Colegio de Médicos de Barcelona presentó ante el Departamento de Salud días antes de que se llevara a cabo el acto y criticaban los comentarios que, como el de Alfaro, se iban filtrando a través de redes sociales. Cursos, charlas y ferias por toda España. Sin embargo, lejos de ser una excepción, este tipo de eventos en los que ponentes con o sin formación médica hacen afirmaciones de carácter sanitario sin base científica alguna son habituales en muchas ciudades españolas. No es una excepción, afirma Seguí: si vas a cualquier centro sanitario verás que hay miles de papelitos de eventos como este, en los que se ofrecen todo tipo de tratamientos alternativos. Algunos de los organizadores de este tipo de eventos se encuentran entre los ponentes que acompañaban a Alfaro en el Congreso de Barcelona. Entre ellos destaca Josep Pàmies, un agricultor catalán que asegura que un cáncer terminal puede remitir con unos cambios de hábitos alimentarios, emocionales y de ubicaciones geopatológicas. Pàmies, que también defiende lo que en este entorno se conoce como solución mineral milagrosa, un producto tóxico muy similar a la lejía al que sus seguidores atribuyen todo tipo de bondades, como curar el cáncer o el autismo en niños, figura como organizador de otros eventos que se celebran en distintas ciudades españolas, como la Feria de Salud y Alimentación que lleva ya 10 ediciones. En esta feria también participan personas que tratan a enfermos de cáncer y en la última incluso colaboraban el Ayuntamiento de Balaguer y la Diputación de Lleida, explica el diario.es la presidenta la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, APETP, Elena Campos, quien insiste en que el Congreso de Barcelona no es, en absoluto, el único evento en el que se hacen afirmaciones de este tipo, hay cientos a lo largo de todo el territorio nacional. Campos, especialista en biomedicina del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, asegura que la APETP va actualizando una lista con todos los eventos que se realizan cada año. Nuestro objetivo es visibilizar el problema y concienciar de su gravedad. Hemos detectado charlas en colegios en los que se explica a niños pequeños el origen emocional de la enfermedad, asegura. Pero además de visibilizar del problema, desde esta asociación también denuncian la pasividad de las autoridades ante lo que consideran un riesgo contra la salud pública. Nos alegramos de que los medios se hayan hecho eco de este evento porque es necesario que se visibilice la situación y su gravedad, explica Campos, pero también hay que poner en evidencia la necesidad de que las instituciones sanitarias y los colegios médicos comiencen a vigilar la mala praxis y el intrusismo sanitario. Vacío legal y dejadez política.
La impunidad con la que se han paseado por España algunos de estos personajes ha dejado la sensación de que existe un vacío legal a la hora de ofrecer consejos o tratamientos médicos, así como de que sus afirmaciones están amparadas por la libertad de expresión. Sin embargo, el abogado y especialista en este tipo de casos Fernando Frías recuerda que hay mecanismos legales para impedir este tipo de actos vía administrativa o, por lo menos, que haya algún tipo de consecuencia legal si durante el evento se realizan afirmaciones falsas o se pretenden vender servicios inútiles contra una enfermedad tan grave como es el cáncer. También desde el punto de vista penal existe la posibilidad de perseguir ciertas acciones, especialmente a través de los artículos referidos al intrusismo profesional o a los delitos contra la salud pública. Sin embargo, Frías reconoce que habría que analizar cada una de las ponencias que se hacen en este tipo de eventos para comprobar si se está cometiendo un delito. Aún así, este abogado asegura que uno de los principales problemas a la hora de abordar esta situación es la dejadez de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad. Según Frías, esta gente ve que puede actuar con plena impunidad, por lo que se permiten el lujo de montar estos congresos en los que hacen todo tipo de afirmaciones. El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, los distintos tipos de cáncer que existen se deben a multitud de factores y aproximadamente un tercio de las muertes se deben a factores de riesgo alimentarios o hábitos poco saludables. Ninguna se debe a problemas emocionales. Sin embargo, según un estudio publicado el pasado mes de agosto, las terapias alternativas aumentan enormemente las tasas de mortalidad de algunos tipos de cáncer. En particular, para el cáncer de mama, el riesgo de muerte se dispara hasta un 470%. Decepción para los enfermos. El Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, también ha mostrado su decepción al respecto en declaraciones a Consalud. La verdad, el que se lleguen a celebrar este tipo de actos nos deja como un poco decepcionados porque lo demandas, avisas sobre lo que está ocurriendo y no se impiden, lamenta la presidenta de GEPAC, Begoña Barragán. Desde su asociación, por ejemplo, llevan años trabajando duro contra las pseudoterapias y todos aquellos que las fomentan. Actos como el de Barcelona echan por tierra todo este esfuerzo. Nos decepciona que se lleguen a celebrar, dice. Ante la pregunta de si están pensando en emprender acciones legales contra el Congreso titulado Un mundo sin cáncer, lo que tu médico no te está contando, Barragán reconoce que no es tan fácil. Tendrían que ser las administraciones sanitarias las que tomasen cartas en el asunto, eso es lo que de verdad nos daría la fuerza y el rigor para poder seguir adelante. Lo cierto es que aunque desde el Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña se envió a un técnico para inspeccionar lo que se decía en el Congreso, este finalmente se llegó a celebrar. A nivel nacional, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad continúa sin actuar contra este tipo de pseudocientíficos a pesar de que determinados grupos parlamentarios como el de Ciudadanos insisten en la necesidad de abordar el problema. Begoña Barragán no duda en destacar que Ciudadanos está haciendo más que nadie y hay que reconocerlo, pero lamenta que no se vaya a más. Siempre te queda ese sabor agridulce de decir vale, lo has intentado, has luchado, has peleado, pero al final se salen con la suya y hacen su congreso. Estamos haciendo un flaco favor a los pacientes. Movimientos políticos. El diputado del Partido Ciudadanos en el Congreso de los Diputados Francisco Igea ha vuelto a presentar en la Cámara Baja una pregunta sobre este asunto dirigida a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat. Considera que este suceso es solo un elemento más de la lista de eventos que desde el Grupo Ciudadanos venimos denunciando desde hace meses en relación con el abandono terapéutico y peligro real para la salud de los pacientes que diferentes profesionales, titulados o no, inducen sobre ciudadanos con enfermedades graves mediante terapias alejadas de toda evidencia científica. De este modo pretenden conocer qué medidas tomará el Ministerio para valorar si en el evento en cuestión se han llevado a cabo infracciones administrativas o penales con consecuencias fatales para los pacientes. También preguntan en qué fase de desarrollo se encuentra el registro de profesionales sanitarios y cuándo estará listo.
Por último, y entre otros puntos, IGEA pretende conocer si este problema se ha trasladado a las comunidades autónomas, cuyas administraciones deben estar también implicadas en la protección de los pacientes. 2. Estos son los 6 embaucadores que prometen un mundo sin cáncer. Fuente: El Español. El panel de ponentes del Congreso sobre el Cáncer celebrado el pasado 13 de enero en Barcelona estuvo compuesto por una nómina de supuestos expertos en naturopatía, medicina ortomolecular, biodescodificación o iridología, disciplinas todas ellas que carecen de evidencias científicas y que suponen un grave peligro para la salud pública. Recogemos a continuación los datos ofrecidos por El Español sobre cada uno de los conferenciantes en un reportaje firmado por José Andrés Gómez y Ainhoa Iriberri. Josep Pàmies y sus plantas. Se trata de uno de los reyes de la pseudociencia en España. Josep Pàmies no tiene formación académica alguna relacionada con ninguna rama de la ciencia. Sin embargo, este agricultor de Balaguer, Lérida, dueño de una empresa llamada Pàmies Horticoles, se jacta de haber leído más libros que muchos de esos médicos que dicen saber tanto de medicina, y promueve la desobediencia a la imposición de fármacos por parte de los profesionales de la sanidad. Pàmies, tal y como ya contamos en El Español, ha llegado a asegurar que el cáncer se cura con plantas como el calanchoe, una especie venenosa que él mismo cultiva, que el ébola, en plena epidemia, podía curarse con dióxido de cloro, MMS, y considera la quimioterapia como una de las causas de la muerte de miles de pacientes con cáncer cada año. La cosa no queda aquí. Pàmies, que llegó a recomendar a una madre dar marihuana a su bebé recién nacido para tratar una supuesta epilepsia de origen desconocido, niega la existencia del SIDA, asegura que la hepatitis C se cura casi gratis, y sostiene que las vacunas son las responsables del autismo, una falacia desmontada cientos de veces. Coco March, la organizadora. La organizadora del Congreso, cuyo nombre completo es Coco Debra Morales March, asegura ser especialista en medicina integral, naturopatía y nutrición. Esta española afincada en Estados Unidos se presenta a través de su página web como doctora, graduada por el Colegio de Ciencias Biológicas y de la Salud, SBS, de Alicante. En realidad, este centro, en el que se desarrollan pseudoterapias tales como la hidroterapia de colon, la digitopuntura o la ozonoterapia, está muy lejos de parecerse lo más mínimo a una facultad de medicina. El centro, de hecho, no solo ha reconocido que no acredita formación universitaria alguna, sino que, además, ninguno de sus formadores tiene carrera universitaria. March, a través de su página web, recomienda beber infusiones de ginseng para tratar el cáncer de colon o aumentar los niveles de vitamina C para combatir el cáncer de próstata. Ahí es nada. Además, es una ferviente defensora de las dietas detox para rejuvenecer la mente y el cuerpo y optimizar el funcionamiento corporal. Estas rutinas no solo se han demostrado inútiles para eliminar toxinas, sino que, además, no sirven para perder peso y resultan peligrosas para la salud. Susan Powell, sanada y sanadora. Esta norirlandesa afincada en España, Susan Powell, a la que siguen casi 100.000 personas en Facebook, dice ser psiquiatra filosófica, instructora zen y especialista en nutrición ortomolecular, una pseudoterapia que recomienda el consumo de grandes cantidades de vitaminas para curar todo tipo de enfermedades, entre ellas el cáncer. Poco menos que una profeta de la sanación cuyos supuestos logros, como suele ocurrir con estos casos, no han sido acreditados científicamente. Durante sus conferencias relata una historia milagrosa en primera persona. Según Powell, a los 20 años le diagnosticaron un cáncer terminal de cuello de útero. Por aquel entonces rechazó el tratamiento de los médicos, se entregó al mundo zen y se curó gracias a los consejos de un supuesto gurú de la alimentación. Por arte de magia, ahora promueve este tipo de prácticas sin eficacia más allá del placebo entre aquellas personas que solicitan sus servicios. Así, también da toques mágicos a aquellas mujeres que necesitan quedarse embarazadas y no lo consiguen. Chumari Alfaro y la medicina natural. Jesús María Alfaro, Chumari, es algo así como el rey de la medicina natural en España.
Este naturópata se hizo muy conocido en televisión española con un programa, La Botica de la Abuela, donde recomendaba todo tipo de remedios naturales, muchos de ellos de lo más surrealista, para prevenir y combatir dolencias y enfermedades de distinta índole. Según Mauricio Schwartz, autor de La izquierda Feng Shui, un libro que critica la defensa que algunos importantes representantes de la izquierda han hecho de las pseudociencias, se trata de un presunto experto en cosas que nunca ha estudiado ni por accidente, y un vergonzoso negociante del dolor y las ilusiones humanas por medio de la brujería, la magia y el curanderismo fanático. Chumari ha hecho algunas apariciones junto al propio Josep Pàmies. Este no ha dudado en recomendar algunas conferencias, con títulos tan fascinantes como ¿Por qué enferma tu hijo?, el origen emocional de su enfermedad, a través de su página de Facebook. Alfaro ahora es un ferviente defensor de otra pseudociencia de moda, la biodescodificación. Esta terapia, tal y como apunta la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapia Pseudocientífica, APTP, se fundamenta en que las enfermedades no existen y son la respuesta biológica a un conflicto psicológico, una magufada que carece de valor terapéutico y, además, contradice muchos principios científicos y médicos. El médico Antonio Jiménez. En la clínica Hope 4 Cancer Institute tienen la cura contra el cáncer. Acaban con la enfermedad aplicando 7 principios, que descubrió su director médico, Antonio Jiménez, al que sus pacientes llaman cariñosamente Tony. El centro tiene 2 sedes, en Baja y Cancún, México, que, según su web, han sido escogidas porque allí se les permite aplicar tratamientos alternativos que aún no están disponibles en EU o Canadá, de donde proviene el grueso de sus pacientes. El hombre detrás de esta mentira afirma en la misma página, donde en ningún sitio se hace referencia al coste de al menos $29,000 por solo 2 semanas de tratamiento, que inició sus estudios universitarios en un centro no especificado de EU, y que se hizo médico por la Universidad Autónoma de México, pero que dedicó su carrera a buscar curas alternativas al cáncer después de ver cómo su padre sufría por las terapias convencionales aplicadas para el cáncer de próstata que sufría, un patrón común a muchos de estos embaucadores. Sus tratamientos se basan en la luz, el sonido, la temperatura, el uso de virus desactivados, nutrientes de administración intravenosa y tratamientos metabólicos. Todos tienen algo en común, jamás se ha demostrado su eficacia. Aunque son numerosos los testimonios de pacientes que se han curado de su cáncer tras 15 días en instalaciones que más se asemejan a hoteles de lujo que a hospitales, todos están, curiosamente, en su web. Basta con teclear el nombre del centro en Google para encontrar otros muy distintos, como el de los padres de Sally, que murió pocos meses después de que sus padres se dejaran los ahorros y no se cumplieran las estadísticas de curación ofrecidas por Jiménez. Gaston Conru, Labat, médico intermitente. Este argentino, licenciado en medicina por la Universidad de Buenos Aires en 1991, Gaston Conru, Labat, lleva menos de un año trabajando con Jiménez en el Hope 4 Cancer Institute, después de varios años ejerciendo como médico convencional en el Medio Oeste de EU, donde obtuvo su especialidad como cirujano en el Northeastern Ohio University's College of Medicine y otros tantos en la clínica de otro conocido embaucador, Jonathan Wright. Lo que no cuenta en su biografía del centro es que las autoridades locales le suspendieron como médico durante varios años, aunque después recuperó la licencia, y que sus métodos distan de estar avalados por la ciencia. Su técnica estrella se llama Pain Neutralization Technique, PNT, y promete, como su propio nombre indica, acabar con el dolor, aunque ninguna revista científica se haya hecho eco de ello. Conru, Labat es uno de los expertos citados en un documental La verdad sobre el cáncer, una búsqueda global que goza de gran fama entre los conspiranoicos que apoyan que si el cáncer no se cura es porque su tratamiento es un gran negocio para las farmacéuticas. De nuevo, ninguna mención a los elevadísimos precios de los tratamientos alternativos que proponen sus opositores, carentes de cualquier evidencia científica. 3. Los pseudoterapeutas actúan en el lado oscuro de la medicina. Fuente: El Confidencial, El Español.
El pasado 13 de enero, en el Hotel Barceló Sans de Barcelona, daba comienzo la celebración de Un Mundo Sin Cáncer, lo que tu médico no te está contando, una especie de freak show, donde varios personajes aseguraron, por ejemplo, que el cáncer se debe a conflictos emocionales, que las células cancerígenas tienen inteligencia social o que una mafia controla los departamentos de oncología para obligar a los médicos a aplicar quimioterapia aunque esta no demuestre beneficio alguno para el paciente. Lo cuenta Antonio Villarreal en El Confidencial. Días antes del evento, las organizaciones médicas comenzaron a alertar del mismo, escandalizadas. El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona informó al Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, que abrió un expediente informativo y envió a un inspector al citado hotel. Los organizadores del evento eran conscientes de esto. Uno de los primeros en salir a la palestra fue Josep Pàmies, un agricultor empoderado de Balaguer, Lleida, con un largo historial de venta de humo a sus espaldas. Se ve que dicen que nos tenemos que moderar porque está aquí la policía sanitaria, dijo al público nada más empezar su charla, si os podéis identificar, mejor. Ni Pàmies ni ninguno de los otros conferenciantes tenía temor alguno a las consecuencias de lo que pudieran decir. Este naturópata, que asegura haber curado a un señor su diabetes con stevia además de ofrecer remedios naturales contra el cáncer o el ébola, solo ha pasado una vez por los tribunales y no fue por prometer curaciones imposibles sino por cultivar marihuana terapéutica. Resultó absuelto en junio de 2017. ¿Por qué es tan difícil callar a un charlatán? De momento, aún no estamos en condiciones de hacer valoración alguna al respecto, explican desde el Departamento de Salud a Tecnautas, ya que tanto la investigación como el estudio de los datos que se han recogido siguen su curso. Ahora, la Dirección General de Ordenación Profesional y Regulación Sanitaria valorará qué medidas habrá que tomar, en el caso de que su contenido o las informaciones que se deriven pudieran generar confusión o engaños sobre la enfermedad oncológica o su tratamiento. Bueno, ¿qué tal entonces esta barrabasada de Chumaria Alfaro a 3 madres que le preguntaron qué hacer con el cáncer de mama que padecen sus hijas? Ahora la terapia consiste en no hacer nada, solamente tomando conciencia del cáncer de pecho que tienes en la mama izquierda, este mejorará. O esto de Pàmies, en la mayoría de los casos, lo que hace que un cáncer sea incurable es creerse la sentencia final del médico. Desde el Colegio de Médicos explican que solo en el caso de que tuvieran a uno de sus colegiados entre los ponentes podrían hacer algo. De hecho, ya inhabilitaron a un médico en junio de 2017 por aplicar agua de luz para el tratamiento de un melanoma y metástasis ósea en fase terminal. El paciente acabó falleciendo. Además de esta inhabilitación de 1 año y medio, el COM abrió expediente a otros 5 doctores por emplear terapias alternativas. En resumen, si los que promueven estas terapias no son médicos colegiados, el artículo 20 de la Constitución española los ampara. Por supuesto, en el evento de Barcelona aparecieron varios doctores, pero sus credenciales son cuanto menos dudosas. Credenciales dudosas. Unas 500 personas asistieron al evento del Barceló Sans. La entrada era gratuita porque el dinero está en otra parte, en los cursos y tratamientos que ofrecen los conferenciantes. La organizadora de este congreso es la doctora Coco March, una profesional que tras su nombre y cargo escribe siempre NMD, siglas de Naturopathic Medical Doctor, pese a que sus estudios se restringen a una pyme de Alicante, Escuela de Ciencias Biológicas de la Salud, registrada como asociación, y a unos estudios de grado en nutrición en la Universidad de Minnesota que en ningún caso cualifican a alguien para llevar el título de doctor. Otros ponentes fueron el cirujano conductual argentino Gastón Cornu Labat, el médico holístico mexicano Antonio Jiménez, volveremos a ellos más tarde, o la consultora Susan Powell, que ofrece cursos en España y en cuyo blog podemos encontrar la advertencia: de acuerdo a la legislación vigente, el contenido del presente blog no sustituirá la apropiada asistencia médica, legal, financiera o psicológica. Así pues aceptas que el contenido del mismo estará sujeto a tu propia interpretación y uso. Esta es una de las claves que permiten a todos ellos ejercer en el lado oscuro de la medicina. Saben muy bien el lenguaje que hay que utilizar, explica Esther Díez de la Asociación Española contra el Cáncer.
Cuando a uno le detectan un cáncer metastásico, se agarra a un clavo ardiendo, y estos clavos ardiendo son este tipo de charlatanes que prometen una curación y que en algunos casos incluso les dicen que abandonen el tratamiento. En la ASC disponen de un teléfono, Infocáncer, para asesorar a aquellas personas afectadas por la enfermedad. Recibimos llamadas constantemente de familiares de un paciente de cáncer advirtiéndonos de que ha empezado a acercarse a las pseudoterapias, explica Díez. Desgraciadamente, salvo que sea el propio interesado el que nos llame, no podemos hacer nada. Es importante recordar que, ante cualquier enfermedad, un paciente es soberano para decidir si quiere o no recibir tratamiento. Nadie le puede obligar. En ese vacío es donde florecen especímenes como Coco March, Joseph Pamies o Chumari Alfaro. Hay tumores con mal pronóstico, esto provoca desesperación y es fácil aprovecharse de esa desesperación, explican desde la asociación, donde no le ven salida fácil a este problema. Mejorar la información pasa por decirle claramente al paciente cuáles son sus probabilidades cuando le diagnostican un tumor. ¿Quién paga toda esta fiesta? El fin último de todo esto es, como habrán supuesto desde la primera línea, económico. Según revela la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, RIES, durante todas estas sesiones se repartieron flyers que ofrecían los servicios de la doctora March. En concreto, 12 sesiones online y el acceso a un grupo secreto de Facebook por el módico precio de 997 euros. Y aprovechen la oferta que antes costaba 1.600. March, que, repetimos, no tiene estudios en oncología, se rodea para el Congreso de Personalidades Naturópatas locales como Alfaro, Pamies o el presentador del evento, Miguel Celades Rex, también partidario de teorías como la tierra hueca o la orinoterapia. La última pata del banco es introducir entre los ponentes a algún que otro médico que ofrezca algo de respetabilidad al evento. Aquí entran en juego Antonio Jiménez y Gastón Cornu Labat. Ambos proceden de un instituto bautizado como Hope 4 Cancer, Esperanza para el Cáncer, y, aunque se anuncian como estadounidenses, en su página web confiesan que solo se les permite ofrecer sus servicios en el estado mexicano de Baja California. Hope 4 Cancer fue fundada por el propio Jiménez en 2000. El currículo de este doctor, Tony, como presume que le llaman sus pacientes, está más cerca de la terapia con ozono que de la oncología. Como apunte, en los primeros años de su empresa, presumía de haber sido adiestrado por el premio Nobel Basil Wainwright. Hasta la fecha, nadie con ese nombre ha ganado el Nobel. El tratamiento de Hope 4 Cancer está valorado en unos $15,000 a la semana. Tras 18 años esquilmando a los mexicanos y estadounidenses con cáncer, Hope 4 Cancer ha llegado a España y no hay mucho que podamos hacer contra ello, salvo advertirles. Una última cosa, el Congreso de Barcelona se promocionaba con la siguiente cita: en el año 1900, la tasa de mortalidad de cáncer en España era de un 0,030% del total de la población. Sin embargo, se estima que este año 1 de cada 3 personas contraerá cáncer durante su vida y que la gran mayoría de estas morirán víctimas de esta dolencia. Lo que quieren decir es que hay algo en la vida moderna que nos está causando cáncer, y ellos pueden evitarlo. Veamos qué ocurre realmente. Como en otros países occidentales, en el nuestro las posibilidades de contraer cáncer comienzan a aumentar a partir de los 40 años. ¿Cuál era la esperanza de vida en España en el año 1900? Para los hombres 34 años y para las mujeres 36, según datos del Instituto Nacional de Estadística. No hay ni que recurrir a la medicina para desmentirlo. Antología del disparate. José Andrés Gómez y Ainhoa Iriberri han recogido para el medio digital El Español lo que se ha expuesto en el Congreso de Barcelona. Los ponentes, explican, han difundido impunemente ideas como que el cáncer puede ser causado por un familiar muerto por la enfermedad que no se ha ido donde tenía que irse, o que se puede evitar moviendo la cama medio metro. Podría ser una exageración, pero las pruebas son públicas. Los propios organizadores se han encargado de que sus intervenciones sean colgadas en YouTube. En ellas, se puede ver cómo mezclan conceptos científicos y pseudociencias sin despeinarse y cómo recurren a las anécdotas personales para impresionar a una audiencia entregada.
El español ha hecho una selección de los mayores disparates escuchados en la charla, pero la competición ha sido dura. Si la Generalidad, que anunció que vigilaría de cerca la reunión, hará algo o no es aún una incógnita, pero que se animaba a los pacientes de cáncer a evitar las intervenciones respaldadas por la evidencia científica es un hecho imposible de negar. Chumari Alfaro. La terapia del cáncer consiste en no hacer nada. En el tiempo que hemos estado de descanso en la comida han venido varias mujeres y me han comentado lo del cáncer de mama, que ellas tenían una hija y me han comentado, Chumari, ¿qué hacemos ahora? Y les digo, nada, ahora la terapia consiste en no hacer nada. Solo con esa toma de conciencia, los médicos te van a bajar la medicación, te van a dar menos quimio porque no la vas a necesitar. Y ahí es donde yo quiero incidir para conseguir el 100% de curación en las mujeres con cáncer de mama. Para sanar hay que perdonar, porque si no, el cerebro cree que sigues en guerra, y no merece la pena. Y la capacidad de perdón que tenéis es la capacidad de sanar que tenéis, y solamente a través de esta capacidad podréis borrar acontecimientos del tipo de un hijo que se pierde, que nos lo arranca la vida, hijo que vemos en peligro real o simbólico, hijo que vemos que está mal. En una mujer diestra puede hacer, sí, un cáncer de mama izquierdo. Es fundamental que las mujeres sepan si son diestras o zurdas para ver el conflicto emocional desencadenante activador de un cáncer de mama en la mama izquierda o en la mama derecha. Le propongo a la paciente que estudie qué es lo que pasó en su vida para que haga un cáncer de mama. ¿Por qué en el izquierdo? ¿Por qué en el derecho? ¿O por qué aparece del pezón a la axila o del pezón hacia el esternón? Todo esto tiene que ver con un conflicto muy concreto, muy preciso que ha vivido una mujer. Susan Powell, si tú comes algo pensando que te va a causar un cáncer, te va a pasar. Si tú comes algo pensando que te va a causar un cáncer, que sea malo para ti o que te va a engordar, pues te va a pasar exactamente lo que tú estás temiendo porque tus células escuchan. Es vuestra creencia y el poder del colectivo, la conciencia colectiva crea eso. Siempre hay algo que se puede hacer. Hay personas que dicen, mira, solo necesito un abrazo, una sonrisa, quiero vivir mi vida, quiero ser yo. Haz lo que tú quieras, lo que tú sientas con todas las consecuencias. El paciente necesita paz, pero también la paz de sus familiares y de sus médicos. Hay puntos que se llaman puntos cáncer y a veces es solo cuestión de mover tu cama medio metro para salir de esa alteración y salvarte la vida. En Barcelona hace años había una avenida que se llamaba Avenida Eléctrica, por medio de la cual pasaban torres de alta tensión y donde había más alta incidencia de leucemia. Cuando vienen personas que sufren de leucemia, siempre les pregunto, ¿vivís cerca de torres de alta tensión? Y en una cantidad elevada de casos te decían que sí. Me estoy encontrando cada vez con más médicos que nos recetan. Busca a Susan y su equipo, o lee su libro, o ve tal video. Y me encanta, porque hay un acercamiento, una integración, nos estamos empezando a escuchar. Los médicos que yo he conocido que han venido a nuestros cursos más desesperados por encontrar algo más son los oncólogos. Coco March, a los médicos les hacen un lavado de cerebro durante 8 años. La conclusión es que en Australia la quimioterapia tenía un 2,3% de contribución a que las personas se curaran de cáncer y en Estados Unidos un 2,1%. Nota, el estudio al que hace referencia March es real y data de 2004, cuando se publicó en la revista Clinical Oncology, pero el dato que omite la embaucadora es que se contabilizan las curaciones atribuidas solo a la quimioterapia como tratamiento único, cuando el abordaje convencional del cáncer casi siempre es multidisciplinar. Nosotros, los médicos, les amamos, queremos que ustedes reciban este amor y que lo compartan con otras personas. Porque hay más gozo en dar que en recibir, y cuando damos, eso no solo nos ayuda a sanarnos, sino que ayuda a otras personas. El estudio de las plantas que se hace hoy en día no se hace para que vayas a la finca de Joseph Pamies a comprarte unas florecitas, se hace porque la industria quiere encontrar un proceso químico que imite a la planta sintéticamente para que se pueda patentar. Yo siento que estamos en 1492, antes de que se descubriera América. Esa es la estrategia, la persecución de los disidentes que se utilizó entonces y es la estrategia que continúa hasta hoy.
Los médicos realmente quieren ayudarte, pero si tú vas a una universidad y te hacen un lavado de cerebro por 8 años y te dicen que todos los que venden plantas como Joseph Pamies son unos charlatanes, pues claro, ellos se lo creen. Joseph Pamies, una Kalanchoe es una alternativa de 2,50 euros a la quimio de 800.000. Esto, señala el libro Medicamentos que matan y crimen organizado, como las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud, no motiva por parte de Sanidad ningún congreso. ¿Por qué no hablamos claramente de qué medicamentos matan? Porque este doctor, se refiere al autor del libro, Peter C. Gosche, uno de los más prestigiosos porque dirige la revista científica Cochrane. En realidad, Gosche dirige el Nordic Cochrane Centre, que no es una revista, sino una red de científicos independientes, con 15.000 investigadores independientes. Asegura que el 80% de los medicamentos son inútiles y muy perjudiciales para la salud y que muchos de ellos tendrían que salir del mercado y no salen. La Cochrane también ha publicado numerosas revisiones favorables al uso en la práctica clínica de decenas de medicamentos. Pero que nos acusen por vender una stevia o una Kalanchoe por 2,5 euros, que es una alternativa a los 800.000 euros que vale la quimio. Sois una pandilla de sinvergüenzas. Vacunas. Llevan Nagalase, una sustancia cancerígena que un doctor americano asesinado, se refiere a Jeff Bradstreet, descubrió que con una proteína revertía ese problema de la vacuna que provocaba cáncer. Antonio Jiménez. La sanación está en cada uno de ustedes. Había sido abusada sexualmente por su papá, su abuelo y su tío. Entonces ya habían pasado 50 años y ella tenía esto en lo más profundo de su ser. Entonces yo la ayudo a liberar porque yo pienso que el perdón es el paso número 1. ¿Y qué pasó después con ese tumor? Desapareció. El cáncer es una enfermedad fría, o sea, si se toman la temperatura oral siempre van a estar un poco bajos. Tenemos pacientes que en vez de estar a 37 grados centígrados están a 35,5 o 36. Es una enfermedad hipotérmica. Al final siempre hay esperanza, el cáncer puede desaparecer así, chasquea los dedos, y uno como médico es una guía y la sanación está en cada uno de ustedes. Gastón Cornu, la BAT, es un nivel distinto de otros aspectos de la ciencia. Para que entendamos que lo que estamos haciendo es ciencia, lo que pasa que está en un nivel distinto de otros aspectos de la ciencia, pero no deja de ser ciencia. Todos los participantes. Ante la pregunta de una participante sobre qué le puede haber causado su cáncer neuroendocrino con metástasis en el hígado. Susan Powell, cuando una persona viene a pedir ayuda a este nivel, lo primero que hacemos es hacer el reset, a buscar la raíz de esa enfermedad, lo que empecé a exponer en la conferencia anterior. Cuando hacemos esa revisión, podemos detectar y lo que encontramos muy a menudo es que son antepasados que han fallecido de cáncer y que no se han ido al lugar donde tenían que irse y se han quedado con ese familiar, se han quedado en su campo magnético. Sus células empiezan a vibrar en esa misma frecuencia y terminan por desarrollar esa enfermedad. Gastón Cornu, la BAT, los pioneros van a ser siempre perseguidos. Todos los avances han ocurrido a través del desafío a los paradigmas que están establecidos. Es la única forma en la que se puede avanzar. Y ya basta con el miedo. 4. Los médicos preocupados por la difusión de las pseudoterapias, entre secta y estafa. Fuente, El País. Ni una hora se sostuvo el argumentario con el que Coco March, la organizadora del autodenominado Congreso Internacional, Un Mundo Sin Cáncer, lo que tu médico no te cuenta, explicaba la temática de las conferencias y negaba estar en contra de la quimioterapia y la radioterapia para tratar el cáncer. Vamos a hablar de hábitos de vida saludables para prevenir el cáncer. No somos contrarios a los tratamientos oncológicos convencionales. Estamos para ayudar a los oncólogos, dijo March antes de iniciar el acto el pasado 13 de enero en Barcelona. Lo cuenta Jessica Mousso Quintans en El País. El evento estaba en el punto de mira del Departamento de Salud de la Generalidad tras una denuncia del Colegio de Médicos de Barcelona, COM, y ante el riesgo de que se atentase contra la salud pública. Una hora después de las palabras de March, otro de los ponentes, Antonio Jiménez, que se presentó como médico y fundador de una clínica de medicina alternativa en México, exponía ante una sala entregada, la quimioterapia y la radioterapia son una curita.
No estoy 100% en contra porque como médico sé que hay ciertas indicaciones donde tenemos que darlas temporalmente, pero siempre con las 7 claves del cáncer, entre las que está la sanación emocional y espiritual. Conflictos emocionales. Los ponentes se despacharon a gusto. Pese a estar bajo vigilancia de la Generalidad, que envió un inspector para estudiar el contenido del acto, los conferenciantes no escatimaron en ideas peregrinas sobre el origen del cáncer y supuestos ejemplos para desacreditar, entre otras cosas, el uso de la quimioterapia y la radioterapia para tratar el cáncer. Un ejemplo, según el naturópata Chumari Alfaro, el cáncer se produce por un conflicto interno sufrido con anterioridad. Mi cuerpo va a gritar lo que mi inconsciente ha callado, justificaba. Llegó a decir incluso que una mujer diestra que ha padecido la pérdida o el sufrimiento de un hijo desarrollará un cáncer en la mama izquierda. Y viceversa. Y si hace metástasis es porque tiene conflictos diferentes. La metástasis de hueso es, por ejemplo, por una desvalorización que ha vivido tras el conflicto del diagnóstico del cáncer primario, producido por el médico. Y la metástasis de pulmones por miedo a morir de forma inminente. A la espera de que el Departamento de Salud se pronuncie sobre el contenido del acto, que duró todo un día, los oncólogos advierten del riesgo para la salud de los remedios milagrosos de charlatanes y embaucadores. La biología es muy imparcial. Decir que un cáncer viene por miedo a la muerte es estar al nivel de la chamanería, como si existiese el castigo divino. Es demencial, van de modernos y esto es lo más retrógrado que hay. La teoría de la vinculación entre el cáncer y los conflictos internos está abandonada desde hace años por la ciencia. Zanja Miguel Ángel Seguí, de la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM. Interferencia con los tratamientos médicos. Los médicos temen que estas terapias, sin evidencia científica alguna, interfieran en el tratamiento oncológico de un paciente o hagan que directamente, el enfermo abrace este tipo de remedios y abandone lo pautado por un especialista clínico. En la sala, varias decenas de personas alzaron la mano cuando se les preguntó quién tenía cáncer. Nos preocupa cuando estas pseudoterapias, que no son alternativas ni complementarias ni integrales, evitan que se haga un tratamiento. Además, algunos tratamientos herbales pueden interaccionar y alterar la eficacia de otros fármacos que está tomando el paciente, advierte Seguí. Pero los médicos poco pueden hacer si les llega a la consulta un paciente que recurre a estas pseudoterapias. El enfermo es, en última instancia, quien decide si se somete o no al tratamiento recomendado por el médico. Les advertimos de los riesgos, de que vigile qué nivel de estafa hay detrás, de que no sabemos si el tratamiento le irá bien, de si hay riesgo de perder opciones terapéuticas porque esa terapia alternativa interfiera con su tratamiento, enumera el oncólogo. Durante el evento, los ponentes también apelaron a investigaciones científicas ya publicadas e incluso a la Organización Mundial de la Salud, OMS, para justificar tesis tan exóticas como que la ingesta de según qué alimento puede reducir hasta un 40% el cáncer de colon o que los malos pensamientos son más dañinos que un patógeno como una bacteria o un virus. Sin embargo, alertan los oncólogos, hay que tener cuidado con las medias verdades. El doctor Joaquín Bosch Barrera, médico en el Instituto Catalán de Oncología, ICO, publicó unos mensajes en Twitter después de que uno de sus estudios fuese mencionado en el acto por Josep Pàmies, el agricultor que llegó a decir en plena crisis del ébola que tenía el remedio para curar la enfermedad. Pàmies citó una investigación del oncólogo sobre la silibinina, un flavonoide presente en las semillas del cardo mariano, para presumir de que la ciencia había demostrado lo que él ya venía diciendo sobre la eficacia de esta planta para tratar el cáncer. Me molesta que utilicen mis trabajos para confundir a la gente. El extracto del cardo mariano tiene efectos positivos, pero si te tomas la semilla, que es lo que él vende, no funciona porque nuestro organismo la absorbe muy mal y solo llega a la sangre el 0,4%. La sustancia puede ser eficaz, pero no administrada de esa forma, explica el oncólogo. Desde la secta hasta la estafa. Los médicos avisan, además, de que no necesariamente los productos naturales son beneficiosos para la salud. En la naturaleza hay sustancias medicinales y otras que son muy tóxicas.
Natural no es sinónimo de bueno porque las cosas naturales también pueden matar, apunta Bosch Herrera. Y agrega, lo que pasa es que esta gente utiliza dosis infinitesimales y no espera que haya un efecto tóxico porque lo te está dando es igual que nada. El Departamento de Salud todavía está evaluando los contenidos del acto, en el que también se abordó la tradicional teoría conspiratoria de lobbies empresariales y pérfidas empresas farmacéuticas para enfermar a la población, porque no hablamos claramente de que hay medicamentos que matan. El 80% de los medicamentos son inútiles y perjudiciales para la salud, se preguntaba Pamie sin mencionar ni un solo estudio que avale tal tesis. Los médicos, no obstante, rechazan entrar en la polémica. Tienen un discurso que va desde la secta hasta la estafa. Estamos enfrentando ciencia y fe, apunta Seguí. De encontrar indicios de delito, la Generalidad podría iniciar un expediente sancionador contra este acto e incluso elevar el caso a la Fiscalía para que estudie actuaciones por la vía penal. El COM, que denunció ante el Departamento de Salud el contenido de la conferencia, teme que los médicos colegiados asuman estas terapias como veraces y eficaces. El problema no es ideológico, es de evidencia científica. Es inadmisible que charlatanes aparezcan como profesionales sanitarios, que muestren apariencia de que hay algo de ciencia. Queremos llamar la atención para que la gente conozca a dónde va y que los médicos sepan que si hacen esto están contraviniendo las normas del ejercicio profesional, avisa el presidente del COM, Jaume Padrós, que ya ha tenido que inhabilitar a algún facultativo que recurría a terapias alternativas sin evidencia científica para tratar el cáncer y otras dolencias. 5. El mayor organismo científico de España cancela un congreso de médicos naturistas. Fuente, El País. El mayor organismo científico de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, iba a dar cobijo a un congreso de pseudoterapias en una de sus sedes, pero finalmente ha decidido cancelarlo después de que El País publicara esa información, tal como informa Javier Salas. El Real Jardín Botánico de Madrid, una de las joyas de la corona del CSIC, iba a albergar en sus salas la cumbre anual de la Asociación Española de Médicos Naturistas, AEMN, una entidad patrocinada entre otros por laboratorios homeopáticos que defiende todo tipo de terapias sin aval científico y su integración en el sistema de salud. Tras valorar la información, el CSIC ha decidido cancelarlo porque rechaza las pseudociencias. La institución, ha añadido, va a revisar el procedimiento de reserva de espacios en sus centros para evitar situaciones similares en el futuro. El Congreso de la AEMN, que tenía previsto celebrarse en el Botánico los días 28 y 29 de septiembre de este año, lleva como título, La epigenética en la medicina naturista. Desde la AEMN aseguran a El País que todavía se está cerrando el programa de este congreso y sus participantes, pero confirmaron que sería en el recinto del CSIC. En su página de Facebook, el presidente de la AEMN, Rafael Torres, compartía una foto suya en la puerta del Botánico madrileño, anunciando la contratación de sus instalaciones en un día muy productivo. Torres ofrece todo tipo de pseudoterapias en su consulta, desde la homeopatía hasta la hidrocolonterapia, y asegura que la ozonoterapia por vía anal puede ayudar a los pacientes con SIDA, según publicó El Español. Desde el Real Jardín Botánico del CSIC confirmaron que el evento estaba programado, ya que la AEMN había contratado varios espacios y habían dejado la señal pertinente. Las instalaciones de este centro suelen dar cabida a eventos que nada tienen que ver con la ciencia, como filmaciones, pases de moda o presentaciones de ropa interior. No se aceptan, en cambio, eventos de bebidas alcohólicas, tabaco, que incluyan vehículos rodados, un famoso motorista no pudo presentar su moto, o que impidan el normal discurrir de la vida científica cotidiana del jardín, el rodaje de una serie que pedía cerrar por completo el Botánico. En el último congreso de la AEMN, celebrado en Valencia, se incluyó en el comité de honor sin su consentimiento a la consejera de Sanidad, Carmen Montón, que se vio obligada a desmentir su relación con el evento. Montón es la única responsable de esta área en España que ha pedido expresamente que se deje de vender homeopatía en las farmacias.
La cancelación de este congreso en la sede del CSIC se realiza en un momento especialmente controvertido, en el que las pseudoterapias sin aval científico están muy presentes en el debate público. En las últimas fechas, se ha discutido cómo frenarlas en el Congreso de los Diputados y la consejera Montón se ha lanzado a combatirlas en varios frentes. En este contexto, la celebración de un congreso de curanderos con falsos remedios para el cáncer en Barcelona no ha hecho sino agravar más la preocupación por un fenómeno que puede poner en riesgo la salud de las personas con falsos reclamos. 6. Un experto advierte de que las terapias alternativas son ineficaces con el autismo. Fuente: Neurociencia. Con el título Terapias alternativas y autismo, el neurobiólogo José Ramón Alonso, catedrático de la Universidad de Salamanca, ha publicado un artículo en su blog Neurociencia. Por su interés y su carácter divulgativo, lo reproducimos a continuación. Los seguidores de este blog saben que no soy un entusiasta de las terapias alternativas, pero cada vez hay más datos y es bueno revisar el estado actual del tema. Pienso que la medicina alternativa que funciona se llama medicina a secas, y la que no funciona, no es realmente alternativa, pues un medicamento para ser aprobado debe demostrar que es seguro y que es eficaz, y si algo no cumple esas dos características, ¿por qué lo vamos a considerar una alternativa razonable? ¿Por qué hay tantos tratamientos estúpidos en el ámbito del autismo? Por un problema real, porque no tenemos nada que sea realmente una bala mágica. Las personas con autismo tratadas por buenos especialistas mejoran y algunas mejoran mucho, pero es un proceso lento y laborioso, donde hay factores importantes, que marcan diferencias, como el inicio temprano de las terapias, el carácter intensivo, la estructuración, la implicación y colaboración de la familia y la actuación sobre el lenguaje y la comunicación. A todos nos gustaría algo más rápido, más fácil y más determinante, pero la realidad es que, de momento, no existe. En la actualidad lo más habitual son las terapias conductuales, tales como el TEACCH o el ABA. Dentro de estas estrategias psicológicas es llamativa la existencia de escuelas o líneas de actuación, algo que no existe en otras disciplinas científicas, y en la que no es extraño que unos profesionales denigren y demonicen los tratamientos de otra escuela, y eso sin entrar en otras aproximaciones sin base científica como el psicoanálisis. Otra posible línea de tratamiento son los fármacos. Medicaciones como la risperidona o el aripiprazol son recetadas a muchos niños y personas con autismo, pero no actúan sobre los síntomas nucleares del autismo, sino sobre aspectos que podríamos decir laterales, como la irritabilidad o la agresividad. Los tratamientos farmacológicos son en ocasiones criticados por sus efectos secundarios o por unas pautas de administración poco razonables, a menudo con razón. Las propias limitaciones de las terapias convencionales abren una ventana para las terapias alternativas. Las medicinas alternativas y complementarias son un enorme cajón desastre, con una gran diversidad de técnicas, con el único requisito de ser diferentes al sistema de salud políticamente dominante. Lógicamente, esa definición hace referencia a la medicina occidental, de los países desarrollados, basada en la evidencia, con un alto componente tecnológico y donde se combina la investigación de los centros públicos de investigación con grandes empresas farmacéuticas multinacionales, que son las únicas que pueden abordar las enormes inversiones requeridas para sacar un nuevo tratamiento o un nuevo medicamento al mercado. El sistema tiene sus problemas, como la desatención a los problemas de salud de los países en desarrollo o el coste terrible de algunos medicamentos y tratamientos. Por otro lado, esta es la línea de trabajo que ha duplicado la esperanza de vida en el último siglo y que generó el mismo efecto positivo cuando fue adoptada en países que tenían otras tradiciones médicas, como China o la India. La medicina alternativa es muy popular entre las familias con autismo. Green y su grupo presentaron una encuesta por Internet que contestaron 540 familias con autismo de Estados Unidos, donde encontraron que cada familia había probado una media de 7 tratamientos, muchos de los cuales eran alternativos. El mismo año Wall y Smith estudiaron una población de 50 niños diagnosticados con TI frente a una población control del mismo número y sin TI. Más de la mitad de los padres del grupo TI usaban o habían usado una terapia
terapia alternativa para su hijo, 52%, en comparación con un 28% en el grupo control. 70% de las terapias eran lo que podíamos llamar terapias biológicas, fundamentalmente dietas, suplementos nutricionales, etc. El 75% de los padres que usaban estas terapias complementarias las valoraban como beneficiosas. Una estimación más reciente, un trabajo publicado en 2012, ha encontrado que más de una cuarta parte, 28%, de los niños norteamericanos con un TI son tratados con terapias alternativas. Más aún, el uso de estas terapias es mayor entre las familias caucásicas con alto nivel económico, el grupo cultural y socialmente dominante en Estados Unidos. Incluso antes del diagnóstico, cerca de un tercio de los niños han recibido ya un tratamiento alternativo y un 9% ha sido sometido a tratamientos potencialmente dañinos como la quelación. Los datos, no obstante, varían mucho de un estudio a otro porque dependen de la edad de los participantes, de la fecha de realización de la investigación, de los criterios utilizados para definir una terapia alternativa o incluso del ámbito geográfico. A pesar de ese amplio uso, las evidencias sobre las terapias alternativas son, cuando menos, controvertidas. Un estudio publicado en 2015 por Natasha Brondino y su grupo ha evaluado algunas de las más frecuentemente usadas para los TI. Los autores realizaron una búsqueda en distintas bases de datos de artículos científicos incluyendo Medline, Embase, Cochrane Database of Systematic Reviews, CINAHL, Psychology and Behavioral Sciences Collection, Agricola y Food Science Source. Entre las terapias analizadas están las que tienen una supuesta base biológica, dietas, suplementos alimenticios como vitaminas, minerales, aminoácidos y remedios herbales, omega 3, L-carnosina, flavonoides, probióticos, enzimas digestivas, oxígeno hiperbárico, quelación, y aquellas con otra justificación, musicoterapia, terapia de integración auditiva, terapia de integración sensorial, terapia de drama o teatral, terapia de danza, acupuntura, masajes, yoga, terapias con mascotas y quiropraxia. En esa búsqueda identificaron un total de 2.687 artículos, pero tras revisar los títulos y los resúmenes, abstracts, quedaron reducidos a 139 que fueron entonces sometidos a una evaluación más detallada. Después de este paso, se incluyeron en la evaluación un total de 67 artículos, a los que se sumaron 13 más buscados a mano. La conclusión del análisis de esos 80 artículos es devastadora: no hay evidencias concluyentes de que las terapias alternativas sean eficaces en los TI. Posibles razones para que las evidencias sean tan insuficientes es que no se han hecho estudios bien diseñados, las muestras son demasiado escasas, la propia naturaleza heterogénea de los TI y la presencia de otras comorbilidades que afectan a los resultados. Los terapeutas tienen que trabajar con las familias y las propias personas afectadas prestando especial atención a la eficacia y la seguridad de los tratamientos, los dos criterios básicos que deben recabarse ante cualquier línea de trabajo. Hay quien dice que es necesario plantar cara a las terapias alternativas y quien considera que hay que dejar a las familias que sigan su instinto, y no oponerse si son seguras, baratas y no interfieren con los tratamientos basados en la evidencia, los que han demostrado su eficacia. Algunas terapias presentan algunos resultados preliminares que justifican un estudio más detallado, pero eso no quiere decir que puedan ser recomendadas en el estado actual del conocimiento. Hay algunas estrategias como la musicoterapia o las terapias con animales que pueden ser sumadas a los tratamientos convencionales, no como un sustituto sino para una ayuda o un complemento a esas terapias que podríamos llamar estándar. Por ejemplo, los masajes o la música pueden reducir la ansiedad y mejorar la respuesta a una terapia del comportamiento o al propio trabajo educativo. Los terapeutas deben aconsejar a los padres que, en el mejor de los casos, usen las terapias alternativas de una en una y controlen los posibles cambios clínicos o cualquier desarrollo adverso. Los defensores de las terapias alternativas deben realizar ensayos controlados con muestras aleatorias de tamaño suficiente, y con una buena caracterización de las personas con TI y los controles. Son ellos los que deben demostrar seguridad y eficacia antes de llevar sus productos al mercado.
No tiene sentido que a unos tratamientos les pidamos unos requisitos y seamos mucho más laxos con otros. No tiene sentido que tiremos dinero, tiempo, esfuerzo y esperanzas en algo que no funciona. 7. Un pediatra denuncia la intoxicación de un niño por un producto homeopático. Fuente Consalud. Los profesionales sanitarios utilizan las redes sociales para compartir con los usuarios y futuros pacientes del Sistema Nacional de Salud, SNS, casos con los que conviven en su día a día en los servicios hospitalarios en los que trabajan. Recientemente un pediatra ha explicado en Twitter el caso de un niño de 3 años que acudió al servicio de urgencias de su hospital este mes. Lo cuenta Andrés Lijarcio en Consalud, medio del que es redactor jefe. Este es el tuit publicado por David Andina. El niño permanece 6 horas en observación sin presentar ninguna sintomatología y se da de alta. Lo esperable de un producto que no tiene ningún efecto es que tampoco tenga ningún efecto secundario si te tomas el frasco entero, más allá de elevar las cifras de glucosa en sangre. Y el siguiente, en 2017 ya vimos varias intoxicaciones por estos medicamentos homeopáticos en niños. Las razones son sencillas: aumentó de su uso, frasco fácil de abrir hasta para un niño de 3 años y sabor dulce de las bolitas por su alto contenido en azúcar. En resumen, caramelos. El especialista David Andina, en tono irónico, especifica en un tuit que la primera intoxicación de este año en el servicio de urgencias en el que trabaja se ha debido a un medicamento homeopático. El experto relata el caso de este pequeño, sano, que toma un comprimido diario de Chamodent, de la empresa Duibérica, desde el primer año de vida y recomendado en este caso por su farmacéutico. El pediatra subraya que el prospecto indica que no tiene efectos adversos y realiza la pertinente consulta al servicio de información toxicológica. Para mi sorpresa aparece la belladona, planta de la que se extrae entre otros principios activos la atropina. Así que tras la consulta telefónica con toxicología nos recomiendan, y decidimos por precaución, administrar carbón activado, para evitar su absorción, cuenta el pediatra. El niño permaneció 6 horas en observación sin presentar ningún síntoma y se le dio de alta. David Andina explica que lo esperable de un producto que no tiene ningún efecto es que tampoco tenga ningún efecto secundario si te tomas el frasco entero, más allá de elevar las cifras de glucosa en sangre. No es la primera vez que viven situaciones así en los servicios de urgencias, ya que los usuarios que consumen estos productos aumentan su uso por el alto contenido en azúcar. En resumen, caramelos, dice el pediatra. De este modo, estos especialistas médicos solicitan la acción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al respecto. 8. Denuncian la aplicación de constelaciones familiares en un colegio público de Valencia. Fuente, Levante, EMV. La Asociación Valencia Laica y la Asociación Valenciana de ITUs y Lliurepensadors, AVALL, han denunciado ante la Inspección de Educación de Valencia las prácticas educativas que se llevan a cabo en el Colegio Público de Albalat dels Sorells, conocidas como constelaciones familiares. Lo cuenta V. Peraita en el diario Levante, EMV. Las agrupaciones han criticado que las constelaciones familiares, basadas en la obra del psicólogo alemán Bert Hellinger, una teoría que defiende que los problemas y conductas de las personas están influidas por sus familias y las experiencias que vivieron los antepasados en la vida, no tienen aval científico y son el resultado del adoctrinamiento sectario alrededor de un gurú. Por ello, han mostrado su preocupación hacia la protección de los alumnos en esta terapia, ya que, si ningún psicólogo colegiado puede emplearlas en consulta, menos aún deben ser utilizadas en colegios públicos. Así, AVALL y Valencia Laica ha pedido a Consejería que se indague en las actuaciones que se llevan a cabo en Albalat en referencia a esta técnica, así como que se investigue cómo se imparten en el CEFIRE, Servicio Público de Formación de los Docentes, los cursos de formación al profesorado de esta disciplina. De la misma forma, quieren informar a los sindicatos de enseñanza.
Por su parte, la AMPA, Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Centro Escolar, ha informado a Levante, EMV, de su opinión contraria a esta pedagogía que lleva en funcionamiento desde 2013, pero que a raíz de unas actuaciones extrañas ha movilizado en contra a padres y madres. Al hablar con las familias e informarnos, llegamos a la conclusión de que no queremos este tipo de pseudociencia para nuestro centro, indica. Ahora, a pesar de que el equipo directivo del centro ha cambiado, la AMPA se muestra preocupado por este año de transición, en el que todavía se imparten las constelaciones familiares, así como por el hecho de que el CEFIRE enseñe este tipo de pedagogías. Esperamos que este tipo de situaciones no se produzcan en otros centros, sentencian. 9. Médico español, el Reiki y la homeopatía contradicen las leyes naturales. Fuente, Andalucía Información. Recogemos a continuación un artículo que ha publicado en el medio digital Andalucía Información, con el título, Medicinas y Medicinas, el doctor Antonio Monclova Boorques. En una época en la cual la medicina utilizaba remedios tan radicales como las sangrías o la administración de sustancias claramente tóxicas, el médico alemán Samuel Hahnemann tuvo lo que denominó su primera revelación, al darse cuenta de la necesidad de controlar el efecto de cada medicamento en la persona sana. Recordando la fórmula de Hipócrates, similia similibus curantur, lo similar se cura con lo similar, dedujo una ley que más tarde daría lugar a lo que conocemos como homeopatía. Para curar una enfermedad hay que administrar un remedio que provoque en el hombre sano los mismos efectos que se observan en el enfermo. Corría el año de 1789, cuando Hahnemann propuso curar las enfermedades administrando cantidades infinitamente reducidas de la misma sustancia que en grandes dosis produciría unos síntomas parecidos a los de esa enfermedad. La idea le vino cuando, tras beber una infusión de la planta rica en la quinina utilizada para tratar la malaria, experimentó síntomas parecidos a los de esa enfermedad. Esto jamás se comprobó, y hay quien plantea que solo era alergia a la quinina. Hahnemann creía que cuanta más pequeña fuese la dosis de sustancia administrada, mayor sería su efecto curativo, así que algunos de estos productos se comercializan tan diluidos que realmente ya no contienen ninguna molécula del principio activo, serían solo agua. Pero según Hahnemann, el efecto curativo no lo causa la sustancia disuelta, ninguna en realidad, sino que de algún modo al diluirla mucho y agitar con fuerza su recipiente, él lo golpeaba con su Biblia, se transmite al agua el espíritu curativo de la sustancia. Los homeópatas actuales hablan del efecto memoria del agua, que recuerda con qué sustancias ha estado en contacto. Algunos partidarios de la homeopatía dicen que contra ella existe una conspiración orquestada desde los estamentos médicos y farmacéuticos, y otros piensan que el problema es que no se conoce suficientemente. Puede que existan enfermos tratados y curados por método homeopáticos, pero no existen pruebas científicas suficientes que demuestren que estos pueden sustituir a los de la medicina tradicional, menos aún en el tratamiento del cáncer. Muchos confunden homeopatía con medicina naturista a base de plantas, ya que ambas terapias entran en la indefinida categoría de medicinas alternativas. Una vez leí que comparar la medicina de herbolario con la homeopatía sería como comparar un masaje con una imposición de manos del Reiki. Mientras que un masaje puede ser terapéutico y un extracto vegetal puede utilizarse en ciertas dolencias leves, el Reiki y la homeopatía no han probado su eficacia y sus principios y afirmaciones contradicen las leyes naturales que conocemos. Muchos dicen que es cuestión de abrir la mente, pero cuidado, no sea que de tanto abrirla se nos escape la coherencia. 10. Los curanderos del siglo XXI siguen jugando con el miedo de los enfermos. Fuente, El Periódico. Ana Pastor, una conocida periodista televisiva en España, ha publicado un artículo de opinión en El Periódico, en torno a la polémica reciente sobre las pseudoterapias. Se titula Chamanes, y lo reproducimos a continuación. Es fácil jugar con el miedo del otro. Es sencillo aprovecharse del pánico que le produce a cualquiera saber que te puedes morir, que una enfermedad como el cáncer está recorriendo tu cuerpo saltando de célula en célula.
Estos días hemos escuchado a los curanderos del siglo XXI usar ese pánico en diferentes foros para echar por tierra el trabajo de nuestros mejores investigadores y facultativos. El esfuerzo de aquellos que se dejan la vida por sus pacientes. Ha ocurrido por ejemplo en el Congreso de Barcelona titulado, Un mundo sin cáncer, lo que tu médico no te está contando. Allí escucharon a una madre desesperada preguntar qué puede hacer por su hija que sufre cáncer de mama. Chumari Alfaro, ponente de ese foro, le respondió, nada. La terapia es no hacer nada. Solamente tienes que ser consciente de la realidad. Con eso los médicos te dirán que han bajado los marcadores tumorales y te bajarán la medicación porque no la vas a necesitar. Como por arte de magia. Una amiga que es oncóloga me escribió horrorizada al ver ese video. Ella es de esas doctoras que vive en la vida de sus pacientes. De las que acompaña, abraza, aconseja, orienta. Es de esas médicas que está siempre presente. En las lágrimas de alegría, en los temblores del diagnóstico, en la supervivencia y también en la tristeza profunda del se acabó. Pero sobre todo está en la investigación, en la terapia que funciona a la primera y en la medicación que hay que cambiar hasta dar en la diana. Traficantes de miedo. Una especialista que me recuerda que el cáncer de mama está en tasas de curación cercanas al 85%. Por sus manos han pasado pacientes que terminaron falleciendo, pero también los que la ciencia, los tratamientos y su propia lucha les han proporcionado años de vida normalizada. Son esos casos los que omiten los curanderos que trafican con el miedo y la incertidumbre. Los desalmados que responden a la madre atemorizada, no haga usted nada para luchar contra el cáncer. Es cierto que mucha gente fallece por culpa del cáncer. Es la primera causa de muerte en nuestro país entre los hombres y la segunda entre las mujeres. Pero también es cierto que la investigación ha avanzado y se está consiguiendo reducir la mortalidad. Según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM, a pesar de que en la última década han aumentado en España los casos de cáncer, se ha conseguido rebajar el número de personas fallecidas. Y las causas son, según los expertos, básicamente tres: prevención, campañas de diagnóstico precoz y también los avances terapéuticos. Ni rastro de los chamanes que venden remedios mágicos y falsas esperanzas. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.